Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Cada 12 segundos una persona es víctima de algún delito en Internet, entre ellos el robo de identidad. Vamos a platicar con Juan Carlos Carrillo, experto en protección de datos, quien nos hablará de tu huella digital y de la información que subes a la red y nos dirá cómo protegerla no solo de los criminales cibernéticos, sino también de algunas empresas que podrían abusar de ella. Esto es Los Observadores. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Muy bien, muchas gracias. El tema de datos personales ahora sí que nos atañe en lo personal a todos. Es correcto. Prácticamente todos los días o cada semana incorporamos datos para entrar a un sitio, para hacer una operación bancaria, etcétera. Correcto. Y sin embargo no sabemos a dónde va esa información y el uso que se le pueda dar. Correcto. De eso nos vas a hablar hoy. ¿Qué son los datos personales? Mira, desde 2010 existe una ley, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y define claramente que un dato personal es cualquier cosa que te haga o identificado o identificable, ¿no? Entonces, fotografía, firma, dirección, voz. Hay un tema en Europa que ahora están diciendo de cuando te están grabando y la forma en la que caminas, porque tal vez no se vería tu rostro, pero la forma en la que tú caminas te hace identificable. Hay una revolución en la biométrica, que le llaman, ¿no? Las huellas digitales, voz, pupilas. Quieren cambiar los passwords ahora por la cadencia con la que escribes, por ejemplo. Eso es particular, nadie tiene la misma cadencia para escribir. Ok, entonces todos estos códigos que nos puedan identificar como personas son datos personales. Es correcto. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿a quién pertenecen y qué uso se les puede dar? El tema de datos personales ahora sí que nos atañe en lo personal a todos. Es correcto. ¿A quién pertenecen y qué uso se les puede dar? Un tema fundamental y que sí cambia entre México y Estados Unidos, que es un tema muy importante entender. México se parece más en la ley europea. Los datos siempre son míos, siempre son míos. Nunca, aunque yo los entregue y los dé diario en diferentes lugares, yo siempre soy el dueño de mis datos, ¿no? No pierdo nunca el derecho de mi información, correcto. ¿No? De hecho, tenemos en unos minutos, vamos a creo que platicar del tema, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conocidos como derechos ARCO, que justamente van en esta protección, en que yo tengo derecho de acceder a mis datos, cambiar mis datos, rectificarlos, borrarlos, que es cancelarlos, u oponerme a que se usen para alguna función, ¿no? Pero los datos siempre son míos. Y por eso te decía, es un poco distinto a lo que pasa en Estados Unidos, donde cuando yo le entrego mis datos a alguien, ese alguien se vuelve el dueño de los mismos. Bueno, claramente hay un marco, por lo menos teórico, que nos protege, pero luego en el terreno de juego las reglas a veces no son lo que parecían. Correcto. ¿Y cuál es la situación en México? Sí. ¿Hay ese respeto a los derechos? Desde 2010, la ley pedía, sale en julio de 2010, la ley pide que todo el que tenga datos personales tenía que tener para el verano de 2011 una ventanilla de atención a derechos ARCO. ¿Qué es esto? Que yo puedo llegar, tocar la puerta, esta ventanilla puede ser digital, sonora, física, donde yo llego y le digo, oye, quiero tener acceso a mis datos o cambiar mis datos o que borres mis datos u oponerme a cierta función. Cuando digo borrar datos, ahí entra un tema bien interesante, porque uno dice, oye, le debo al banco, oye, bórrame los datos. Sí, espérame. Nada más que existe otra obligación, que es la de pagar la deuda. Si tú pagas la deuda, ellos podrían cancelar ciertos datos, pero no los pueden borrar por completo, ¿no? Hay ciertas funciones y hay ciertos casos distintos. Entonces, déjame entender, instituciones que tienen mis datos hoy, desde Facebook hasta una institución bancaria, hasta un club deportivo, podría yo, tienen que tener esta ventanilla, yo podría hablarle, decirle, no quiero que manejes más mis datos. Tienen que tener un aviso de privacidad. Y el aviso de privacidad básicamente... Que todos lo hemos puesto, este aviso de privacidad le ponemos sin ni siquiera consultarlo. No lo leemos. La ley pide que los avisos sean fáciles de leer, lo cual los abogados en algunos casos buscan que no sean fáciles de leer. De facilidad, sí. Pero muy importante, cuando leamos un aviso de privacidad hay que leer 3 cosas. Finalidad con la que quieren los datos, ¿qué van a hacer con ellos? O sea,
para qué datos me vas a pedir, qué vas a hacer con ellos y a quién más se los vas a compartir. Esas son las 3 cosas que hay que leer. O sea, si yo veo un documento impresionante, nada más hay que entender para qué los quiero. Ejemplo, se los doy a un banco. El banco, la primera razón sería para información crediticia, para servicios financieros. Pero yo nunca le doy mis datos para recibir marketing digital, por ejemplo, y aún así lo recibo. Muchísimo. ¿No? O recibo en mi estado de cuenta físico, recibo también... Yo me puedo, ahí está el derecho arco de oposición, yo me podría oponer a que yo no le di mis datos al banco para recibir promociones. Juan Carlos, esto, suena interesante saber que uno tiene estos derechos. Sin embargo, desde que tenemos acceso a Internet habrán pasado ya unos 10, 12, 15 años. ¿Cuánta información mía existe ahorita en quién sabe cualquier cantidad de instituciones? Suena titánica la labor de ponerse a rescatar los datos y tratar de recuperar la identidad y que nadie nos moleste, etcétera. ¿Es viable? ¿Qué sentido tiene? ¿Me debo sentir paranoico por esto? Déjame pongo un símil. Yo estaba en Washington hace un par de semanas en el evento internacional de la IAPP, que es una asociación de profesionales de privacidad. Y lo que comentaban era, cuando viene la revolución industrial, nadie pensaba en huelgas, nadie pensaba en contaminación, nadie pensaba... Son consecuencias de... Exactamente. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Nos dimos cuenta que uniendo datos, que teniéndolos en centros de datos reunidos, teníamos una gran ventaja. Nadie pensaba el impacto negativo que tenía. Nadie pensaba hace 15 años, hablamos de fugas de información, no pensabas que esto iba a tener el impacto. Bueno, el mismo hackeo en su principio era así como, sí, bueno, eso, ¿quién podrá romper o estos para candados? qué me van a querer a mí hackear, ¿no? Hubo hace menos de 2 meses, hackearon a Anthem en Estados Unidos, que es una empresa de aseguros. Exactamente. Y hay una idea por ahí que se dicen que básicamente lo que querían eran datos de salud. ¿Para qué quieren 80 millones de datos de salud? Yo no tengo problema en decir mi tipo de sangre, pero ¿para qué lo están buscando? No lo sabemos. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo. ¿Qué tan complicado es? Es muy complicado. ¿Tú te acuerdas? En los 80s hablábamos de estos temas de reingeniería de procesos. La privacidad involucra para las empresas una reingeniería de procesos porque tengo que voltear y decirles, oye, ¿quién más puede ver este dato? Y acuérdate que no solamente estamos hablando de los datos en formatos digitales, también en físicos. ¿Cuántas veces dejamos en los escritorios documentos con datos personales y no tenemos el cuidado de guardarlo en un cajón? O sea, es una forma de pensar tan distinta que nos va a llevar un tiempo. Si ya mi identidad digital, ya hay alguien que sabe el ritmo en que tecleo, mi pupila, el timbre de mi voz, ¿qué puedo hacer yo para, digamos, a partir de ahora, ser más cuidadoso o protegerme o evitar ser víctima de un fraude? Mira, yo lo preguntaba el otro día, fui a una escuela con adolescentes y les preguntaba, ¿quién de ustedes ha cambiado sus características de privacidad en Facebook? Todos me voltearon a ver con una cara como diciendo, ¿eso se puede hacer? ¿No? ¿Quién de ustedes acepta a quien sea en Facebook? ¿Quién de ustedes sube cualquier cosa a Facebook? Estoy poniendo un ejemplo de Facebook, pero te podría hablar de cualquier red social. No pensamos, yo me acuerdo mucho, trabajé un tiempo en un banco y en el banco decían, piensa cuando vas a mandar un correo si eso saliera a la luz pública. Porque una vez que lo subí, la dispersión de la información ya no lo puedo controlar. Ya no es tuyo. Y el gran problema que tenemos con datos en particular que están en Estados Unidos, y puedes poner el ejemplo inicial, es que yo no tengo el control sobre ellos porque la legislación mexicana no aplica en Estados Unidos y para que yo pudiera meter un caso yo tendría que ir al IFAI, el IFAI tendría que hablar con el Federal Trade Commission en Estados Unidos y ellos tendrían que iniciar una denuncia, que estamos hablando de años. Sí. Entonces, es muy complicado eso. Lo que tengo que yo cuidar es muy parecido a lo que nos pasa con la banca en Internet. No, yo tengo que tener mucho cuidado de qué comparto, que no lo haga en una computadora pública, que lo haga en una computadora privada, que revise muy bien, que el toque no lo tenga nadie más. Es decir, yo tengo que empezar a verificar, tener más controles, revisar qué estoy subiendo, qué no estoy subiendo, qué sí debe ser público, qué no, qué puedo poner en una nube, qué no. O sea, tiene que venir una conciencia muy personal, que estamos muy lejos de tenerla, porque estamos todavía en la parte de subida de todo lo que queremos subir. Va a venir por naturaleza en los siguientes 10 años un tema de no subir, pero de tener más cuidado, de filtrar qué puedo poner y qué no debo de poner. Muy brevemente, la recomendación de tener claves a partir de un patrón o complicadas, ¿sirve o estamos hablando más o menos de lo mismo? Por la gran capacidad de cómputo que existe, hoy día te podría decir que no hay passwords infalibles, ¿no? Al contrario, lo que te diría es mucho más importante el tener passwords, sí complejos,
pero cambiarlos constantemente. Hay un ejemplo por ahí que dicen que los passwords tienen que ser como la ropa interior, ¿no? Los tienes que cambiar seguido, no compartirlos. O sea, al diario. ¿No? Diario. Es complicado cambiar un password diario porque no lo podría yo estar cambiando. Pero no tener la misma secuencia de passwords. Hay mucha gente que tiene, el día 1 tiene password 1 y al mes cambia por password 2. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Pero además, lo de cambiar los seguidos es que no sea el mismo, porque si me hackean un password y es el mismo para todo lo que yo tengo acceso... Abriste toda tu información. Abrí toda mi información porque ya me tronaron en 1, en 2 o en 3 sitios. Hay gente que tiene el mismo para temas personales que para trabajo. Hay que tener mucho cuidado de separar esos temas. Ahora vámonos al otro lado. Sí. Supongamos que yo me preocupo, quiero poner un hasta aquí del uso del abuso de mi información personal y acudo a las instancias legales. Correcto. Y voy y denuncio bancos o clubes deportivos. Correcto. ¿Hay alguna consecuencia real? Sí. ¿Obtendré resultados a partir de mi denuncia? Mira, en México hoy día se han puesto 100 millones de pesos de multas. Y en el IFAI están públicas todas las multas que se han puesto. ¿A quién le han puesto las principales multas? Bancos, empresas de telecomunicaciones, alguna escuela por ahí. Hay un caso a un médico ya. A un médico particular. Médico particular, 40,000 pesos más o menos es la multa. Todos los montos de multa son públicos, la empresa es pública. Solo lo que normalmente se pone, lógicamente se bloquea, es el dato de quién hizo la denuncia. Pero todo eso es. La ley, hasta el día de hoy no ha habido, pero la ley contempla hasta 10 años de cárcel también. ¿No? La multa máxima pues, se pueden duplicar y todo eso, pero podemos estar hablando son de millones de pesos. La más alta hasta hoy en México ha sido 16 millones de pesos a un banco, ¿no? Ahora, me estás hablando de instituciones privadas. Sí. ¿La ley contempla instituciones públicas como partidos políticos, etcétera? Esta es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Existe desde 2003 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que así nació el IFAI, en 2003. Y esa ley nos da los derechos a nosotros como ciudadanos, solamente el de acceso y rectificación. No incluye multas, no incluye penas. Hay una iniciativa de ley hoy día para, en datos personales, que sea una sola legislación para proteger datos personales. Le quieren llamar Ley General de Datos Personales, ¿no? Si así sucede, la gran problemática es ver si le van a poner multas, si le van a poner penas también a los partidos políticos, a las secretarias de Estado. Hay un caso que pasó hace un par de años en Monterrey, donde a los niños, usando los datos de Secretaría de Educación Pública en Monterrey, les estaban llegando tarjetas de descuento. Entonces, hay una finalidad distinta de los datos y por lo tanto hay una violación a la privacidad, ¿no? Entonces acudimos a otra instancia. Debería de haber, en ese caso sí podría ir por ley de transparencia, pedir al IFAI que interviniera, ¿no? El gran problema que está teniendo la ley, los titulares no están haciendo las denuncias. ¿Dónde pondrías tú los focos rojos en cuestión de cibercrimen hoy en la realidad digital mexicana? La mayoría de los casos que estamos viendo son trabajos internos. ¿Por qué? Voy a poner un caso muy conocido. Cuando existía el IFE, hoy INE, si te acuerdas que salió justo la base de datos que salió en Estados Unidos, en Utah, si no me equivoco, salió la base de datos. Internamente entre la gente que nos dedicamos a seguridad de la información, sabemos que eso fue alguien interno. Cualquier persona, deben de ganar estos chicos 15, 20 mil, 30 mil pesos. Llega alguien y les dice, aquí tienes el doble, el triple, 10 veces tu salario, cópiame la base de datos y entrégala y véndela, ¿no? Como es parte de sus funciones el ocupar eso, ahí está. O sea, el primer caso que vemos son trabajos internos. Y el segundo caso es robo de credenciales de gente privilegiada. ¿Esto qué significa? Si tú tienes derecho a entrar a un sistema que tienes acceso a todo eso y yo me robo tus credenciales, tengo acceso a todo eso. Y los sistemas hoy día normalmente se manejan por usuario y password. Si yo me robé tus credenciales, pues me va a dejar entrar, ¿no? Por eso está modificándose mucho los accesos hacia accesos adaptativos. Ya te ha tocado, por ejemplo, en particular Google, tiene un tema de que si detecta que estás entrando desde un sitio diferente, una PC, te manda un one-time password, que le llaman un password único, por un SMS a tu celular. Porque lo que quiere es detectar que si sale algo del comportamiento normal, lo detecten. Eso va a crecer en los siguientes años porque el puro usuario y password se está muriendo. Entonces te diría, en cibercrimen, ¿en dónde está creciendo más? Robos internos y robos de cuentas privilegiadas que abusan de esos casos. Y ahí está el 80% de los robos de información. Pues ahí está un tema importantísimo, puesto que interactuamos todos los días con la tecnología y damos nuestros datos. Juan Carlos nos platica de toda esta estructura legal que nos puede proteger, pero sobre todo nos da consejos para que nosotros
creemos ese marco de protección de nuestros datos que al final del día son nuestros y tenemos derecho a que sean protegidos y que nadie abuse de ellos. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.